Muy buenas tardes a todos. Como decía Sebastián, hoy vamos a centrarnos sobre todo en la gama residencial que presenta Huawei, en este caso las soluciones para esto mismo, para la gama residencial. Aquí podemos ver pues, un pequeño esquema de una instalación de gama residencial y los diferentes elementos que pueden formar parte de ella y que iremos tratando un poco más en profundidad a lo largo de la presentación. Podemos ver el inversor monofásico, el L1, el trifásico de gama residencial, que sería el M1, las baterías Luna, el backup y demás elementos que, como dije, vamos a ir a continuación entrando un poco más en profundidad. Bueno, empezamos con probablemente el punto más importante de toda instalación fotovoltaica, que es el inversor. En este caso tenemos dos modelos para la gama residencial, que serían los SAN 2000 L1 y M1. Empezamos por el L1, que es el inversor monofásico. Y bueno, podemos destacar que cuenta con dos MPPT con una entrada cada uno. Lo que vemos ahí en la imagen que pone MPPT barra entrada. Y 2.2 significa que se le pueden conectar hasta dos strings distintos, separados en cada uno de los MPPT. Entiendo, dejar admitir a las demás personas. Vale. Bueno, el MPPT entiendo que más o menos todos saben cómo funciona. Al final es el seguidor del punto de máxima potencia para sacar el máximo rendimiento de nuestra instalación. Y como dije, cuenta con dos MPPTs cada uno. El inversor monofásico cuenta con una antena Wi-Fi incorporada que permite establecer la conexión con el sistema de gestión sin elementos externos. En caso de que la conexión no fuese por Wi-Fi, pues tendríamos otros elementos como el Smart Dongle WLAN FE para cuando queremos conectarlo por cable, o el Smart Dongle 4G, que sería por una tarifa de datos. En cuanto al M1, cuenta con los mismos MPPTs y string que el L1, y su principal diferencia es que para establecer la conexión con el portal de gestión es necesario un dispositivo externo. Igual que en el caso anterior, con la antena Wi-Fi que viene incorporada, no sería necesario. Este dispositivo puede ser el Smart Dongle, el WLAN FE, en el caso que queramos conectarnos tanto por Wi-Fi como por cable de datos. Igual que en el caso anterior, tendríamos el Smart Dongle 4G si quisiésemos por una tarifa de datos. Ambos inversores cuentan con un sistema de protección de arco eléctrico que en menos de 0,5 segundos es capaz de detectar esta incidencia y cortar la producción del inversor para evitar que este problema se siga extendiendo. Además, el inversor trifásico cuenta con un sistema de recuperación de PID que básicamente lo que hace es retrasar la degradación de los módulos, que bueno, al final siempre por diferencias de voltaje y corrientes parásitas, este sistema ampliaría la duración de nuestros paneles. Bueno, otros elementos que tenemos pues, son los optimizadores fotovoltaicos. Un punto importante es que no necesitan cableado de comunicación de ningún tipo, se comunican con el inversor por medio de MBus a través del cableado de alimentación de los propios paneles. O sea, con esta solución pues nos ahorramos cableado de comunicación. Al final, un optimizador funciona como si fuese un MPPT particular a nivel modular. Es decir, lo que consigue es encontrar el punto de máxima potencia que tiene el módulo individualmente y así, como veremos en diferentes diapositivas a continuación, tiene varias ventajas. Una de ellas es que nos permite instalar más paneles por string y otra que nos permite combinar diferentes orientaciones e inclinaciones. Y el otro elemento, sobre todo para las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, que se quiera realizar la inyección cero,
es imprescindible pues, contar con un medidor bidireccional. En este caso, nosotros contamos con la gama DDCU para los inversores monofásicos y el DTCU 66H para los inversores trifásicos. Veremos después en diferentes diapositivas que se muestran las conexiones, cómo se conectaría estos dispositivos al inversor, pero vamos, sería por RS485 a través de los pines de comunicación del propio inversor. Bueno, esto es una de las posibilidades que nos ofrece incluir optimizadores en nuestra instalación. Como vemos en la primera imagen, voy a sacar el puntero para mostrarlo. Esto sería una instalación sin optimizadores, es decir, al estar conectados los paneles en serie, en este caso, la limitación de voltaje de uno de ellos, ocasionado por una sombra, limita la producción del resto. Como comenté antes, al colocar los optimizadores y actúen como un MPPT a nivel modular, lo que consigue es que cada panel dé su máxima potencia en todo momento. Pasando de un panel que podría tirarte la producción de un string completo a que esa producción solo se vea reducida en los paneles que cuentan con sombra. Y esto es lo otro que comentaba. Al final, al buscar el punto de máxima potencia del propio panel, reduciendo el voltaje para así aumentar la intensidad, nos permite en aquellas instalaciones que tengan conectados optimizadores fotovoltaicos, pues en la gama monofásica llegar a los 5000 vatios de potencia por string, y en la gama trifásica ya podríamos llegar hasta los 10 kilovatios. Es otra ventaja, pero que es verdad que hay que estudiarla en la fase de diseño de los proyectos y verla con detenimiento. En cualquier caso, desde Green Efficient podemos echarle una mano en este sentido en cualquier duda que tengan y lo podemos ver juntos sin ningún problema. Esto, bueno, ya es la última diapositiva que vamos a mostrar de los optimizadores, que es un poco la comprobación, porque es verdad que hay una serie de parámetros que podemos medir e incluso antes de poner en marcha la instalación ya nos dan información del estado propio del optimizador. Es decir, nosotros simplemente midiendo la resistencia de este optimizador en función de los valores que nos dé, podemos hacer un diagnóstico. Es decir, si la resistencia se encuentra entre 0,9 kiloohmios y 1,1, significa que el optimizador está en un correcto funcionamiento. En cambio, si la resistencia es menor, siempre y cuando es importante que la medida se haga con luz solar, es posible que el optimizador esté dañado. Hay que decir que hasta ahora no nos ha pasado nunca de tener un optimizador que esté dañado, pero que puede pasar. Y el otro caso es que la resistencia sea mayor y, bueno, por lo general es que se está midiendo cuando la producción solar es demasiado baja. Bueno, estos son los otros dispositivos que vimos un poquito antes por encima. El primero de ellos es el Smart Dongle WLAN FE. ¿Qué pasa aquí? Que yo no puedo Paranoia. Voy a silenciar al compañero. Y nada, eso, el WLAN FE nos permite conectarnos en el inversor monofásico cuando queremos realizarlo por cableado, por cable Ethernet. No tiene sentido instalar, porque ya nos lo hemos encontrado con algún instalador, no tiene sentido instalar un dongle en un inversor monofásico que se conecta por Wi-Fi. Lo digo porque ya son varios los casos que nos lo hemos encontrado y es una duplicidad de funciones que realmente no va a ningún lado. Y el otro caso, pues nada, simplemente se cumplirían las mismas funciones, aunque la comunicación se establecería por medio de una tarjeta 4G que funcionaría de la misma forma.
ambos dispositivos admiten un máximo de 10 elementos conectados a él. Es decir, se podrían colocar hasta 10 inversores. Una cosa a tener en cuenta es que el Meter cuenta como dispositivo. Es decir, si tenemos un Meter, se podrían conectar hasta 9 inversores a un dongle. Bueno, y esto ya es un poco las aplicaciones de monitorización y gestión que tiene Huawei ahora mismo, y que al final en el día a día como instalador pues vamos, la van a estar usando constantemente simplemente para ver cómo va la planta o para resolver diferentes problemas. O sea, la función que tiene estas aplicaciones y el portal de monitorización es que una vez la planta esté finalizada y con conexión a internet, la idea es que el instalador no vuelva a acercarse nunca más por la planta, a no ser que ocurra algún fallo ajeno al sistema. Por un lado, tenemos la aplicación de móvil, que a continuación explicaremos un poco cómo descargarla y demás, porque es verdad que puede dar algún problemilla. Y por otro lado, pues acceder al portal a través del enlace que se ve por ahí. Las funciones serían un poquito más amplias y la forma de visualización siempre mejor desde un ordenador. Bueno, esto al final es lo que va a tener que hacer todo instalador si quiere poner en marcha un equipo Huawei. Lo primero es descargarse la aplicación. Para los móviles, para los iPhone, no haría falta descargarla de manera externa como si es con los Android, porque la aplicación sí está en el App Store propio del iPhone. Sin embargo, para los móviles Android es necesario descargarse el Huawei App Gallery previamente, porque la aplicación no se encuentra disponible en el Play Store. O sea, la forma más fácil que tenemos de hacerlo es accediendo al portal de monitorización, y arriba a la derecha, como ven en la imagen, tenemos un código QR que al escanearlo pues nos daría la aplicación. Bueno, el segundo paso es el registro como instalador y la configuración de nuestra empresa, por así decirlo. Bueno, simplemente registrarse como instalador pues es tan fácil como en cualquier otra aplicación. Simplemente se rellenan los datos de la empresa y a través de un correo electrónico se activaría la cuenta. Pero me gustaría centrarme un poco más en la parte de la derecha de la diapositiva. A ver, es importante que se haga de esta forma, porque sí es verdad que para ustedes como instaladores, como dueños de una empresa instaladora, tengan el control absoluto de sus plantas. Es decir, lo principal es crear una cuenta general, que en este caso sería la cuenta distribuidor 1, y a partir de ahí crear los diferentes usuarios de los distintos instaladores que pueden tener en nómina o haciendo trabajos para ustedes. La ventaja de este sistema, y por eso lo recomendamos, es porque el control es absoluto del usuario maestro. Es decir, le das los permisos las instalaciones que quieran ver a los diferentes instaladores y las repartes, les puedes quitar acceso, poner acceso, y es lo bueno de este sistema, de la seguridad que nos ofrece. Ahora vamos a hablar un poquito de las baterías. Huawei tiene su propia batería, que es la Luna 2000, y que es una batería de alto voltaje que está, bueno, de hierro ferrofosfato, y que tiene, bueno, características que la diferencian de otras marcas. Entre ellas podemos destacar la que podemos ver en esta diapositiva. Bueno, como sabrán, muchas veces cuando los diferentes módulos de las baterías, cuando hay uno que ha perdido capacidad con el paso de los tiempos por la degradación, ese módulo pues lo que hace es limitar la capacidad de almacenamiento y de entrega de potencia del resto de módulos. Una forma de la que se solucionaría esto es básicamente con la batería Luna, puesto que tiene al final un sistema de gestión también individual por cada módulo. Podemos ver un módulo en la batería Huawei que ya ha sufrido un desgaste por el tiempo de uso, pero no le resta capacidad al total al resto de módulos. Es decir, el resto de módulos que
o bien se han instalado más tarde o bien han tenido un menor desgaste, siguen manteniendo la totalidad de su capacidad de almacenamiento. Aquí podemos ver un poco las configuraciones posibles que tiene esta batería. Es decir, por cada inversor se pueden instalar hasta 2 BMS. El BMS es el módulo de control de la batería, es el encargado de realizar toda la gestión y de entregar la potencia a nuestro inversor. En este caso, como digo, se pueden instalar 2 módulos de BMS por cada inversor y cada módulo BMS puede manejar hasta 3 módulos de batería. Cada uno de estos módulos tiene un 5 kWh de almacenamiento y pueden entregar una potencia instantánea de 2,5 kilovatios. Sí es verdad que la potencia de carga y descarga del propio BMS está limitada a los 5. Es decir, si tuviésemos 3 módulos de almacenamiento y un solo BMS, pese a que cada módulo tiene 2,5 kilovatios de potencia, el BMS solo sería capaz de entregar y de recibir 5 kilovatios hora. Bueno, y aquí está pues, bueno, una de las imágenes que más solemos usar nosotros como servicio técnico, que es básicamente las conexiones que hay que hacer para poner en marcha una instalación con batería. En este caso es un inversor monofásico. Estas imágenes es importante que sepan que en cualquier momento, si nos las piden, se las haremos llegar. Pero vamos, que están en los manuales y guías rápidas de la batería. Aquí vemos cómo se conecta tanto el medidor, que lo tendríamos por aquí, como las baterías al puerto de comunicaciones del inversor, que se encuentra en esta zona. No sé si a lo mejor se ve un poquito pequeño, voy a tratar de ampliarlo. Pero básicamente con esa imagen no habría ningún tipo de problema a la hora de montar una instalación. Uno de los problemas que más nos encontramos tanto con la instalación monofásica como en la trifásica que podemos ver aquí es a la hora de colocar los trafos de medida. Básicamente el trafo de medida se debe colocar en el punto frontera de la red eléctrica para que sea capaz de medir tanto la entrada de corriente a la vivienda como la exportación en el caso que se tuviese. Vale. El otro elemento que es relativamente novedoso en Huawei es el backup box. El backup box es el elemento que te permite seguir produciendo y consumiendo energía fotovoltaica pese a que se produzca un corte en la red eléctrica. Por seguridad, los inversores, cuando detectan una pérdida de red, y por normativa, en este caso europea, se deben desconectar de la red eléctrica, básicamente por si haya previsto algún trabajo de mantenimiento y demás, en el momento que se está trabajando en la red, no se produzca una inyección. Este backup box al final es una caja de contactores que lo que hace es aislarte por completo y asegurar que no se va a realizar una inyección a la red eléctrica. Tenemos para los dos casos, en esta diapositiva estamos viendo para un inversor monofásico, y básicamente las características de potencia que tiene es de 5 kilovatios máximo de entrega. Es decir, por mucho que tengamos un inversor de 6 monofásico, en modo isla no nos va a entregar más de 5, es su propia limitación. Y por otro lado tenemos el mismo sistema, que es para los inversores trifásicos, y este sí que tiene una peculiaridad, que su salida de cargas críticas no es trifásica. Es decir, con un backup box trifásico solo se podría alimentar una de las fases de la vivienda. Nunca las 3 y nunca consumos trifásicos. Y la salida de esta fase de backup es de 3,3 kilovatios. No es de 5 como en el caso de los monofásicos. Bueno, aquí podemos ver, pues al final tiene diferentes entradas. Por aquí sería voy a poner el puntero. La entrada al inversor. Aquí tendríamos el puerto de comunicaciones del backup box, que son simplemente 2 pines que se conectan al puerto de comunicaciones del inversor. La salida de cargas críticas
y las cargas conectadas a red. Y en principio sería exactamente lo mismo para el caso trifásico, con la única diferencia que la salida tiene que ser monofásica. Bueno, aquí vemos un poco más, no con tanto detalle, pero bueno, los diferentes elementos que forman parte de una instalación, en este caso monofásica. Los paneles, por supuesto, batería, inversor, dongle si se hace falta, y backup box. Y bueno, y el medidor, claro. Aquí tendríamos lo mismo para el inversor trifásico, pero vamos, el esquema al final es el mismo. Otro de los puntos que sí quería tocar, que hay ocasiones en los que nos lo hemos encontrado, es la conexión de inversores en cascada. Se pueden conectar hasta 3 inversores en cascada en la gama residencial. Es verdad que en la gama comercial e industrial no existe esa limitación, pero en la gama L1 y M1 sí que es verdad que nos vemos limitados a 3 inversores por instalación. Simplemente es importante tener en cuenta que deben tener sí o sí un Smart Dongle, puesto que es el encargado de hacer la distinción maestro-esclavo entre los diferentes inversores. Y también recordar que el medidor en este caso se debe colocar en el mismo inversor donde está el dongle, es decir, en el inversor maestro, para que todo vaya correctamente. Y por aquí, en la parte de la derecha, vemos una instalación trifásica realizada con inversores monofásicos, que al final, bueno, es probable que a muchos les haya tocado instalarla, pero que es perfectamente compatible. En este caso sería con un inversor, con un medidor trifásico, y cada uno de los inversores monofásicos pues abastecerían a cada una de las fases. Bueno, aquí vemos los pasos que, bueno, si han montado inversores Huawei, esto se lo deben saber de memoria, pero vamos, una vez tenemos descargada la aplicación, accediendo al asistente de configuración y escaneando el código del inversor que se encuentra en el lado derecho, pues nos abrirá un menú de instalación, básicamente. Voy a ir ampliando las diferentes. Vale. En la primera que nos vamos a encontrar, y que es muy importante y que muchas veces nos damos cuenta que no se está llevando a cabo, es colocar el código de red del país en el que se realiza la instalación. Al final tienen cargados todos los parámetros de la red eléctrica, los parámetros de protección, tensiones de línea y demás. Y si colocamos un código de red erróneo, pues puede dar lugar a fallos, aunque la instalación esté bien montada. Por eso es importante seleccionar el código de red de España, que es el RD 1699. Aquí aparece el de Irlanda, pero en nuestro caso tendríamos que colocar el de España. Y nada, la hora simplemente con sincronizarla con el teléfono, y si nos aseguramos que la hora de nuestro teléfono es correcta, pues es suficiente. Aquí tenemos la pantalla de dispositivo. En principio, si las conexiones de comunicación se han realizado correctamente, deberían aparecer automáticamente tanto el dongle como los medidores, las baterías y los optimizadores. Lo único que generalmente hay que darle a buscar es a los inversores en cascada. Como pueden ver en la parte de arriba donde aparece un más, sería simplemente pulsar ahí y abrir una barra de carga donde encontraría todos los inversores que tiene cosido. Si por casualidad el meter no se los detecta, que la primera opción siempre es que tenga algún pin mal conectado, algún pin cambiado, es posible que haya un error en la dirección. Por defecto, la dirección de comunicación de los meters Huawei es la 11. Lo digo para que lo tengan en cuenta y si se lo ven en alguna ocasión lo puedan solucionar. Por lo general, en las instalaciones donde no hay optimizadores, no hay que esperar a que termine de cargar la barra de optimizadores. Simplemente pasamos a la siguiente pantalla y listo. La siguiente pantalla, pues, es el consumo del modo de la batería. Después entraremos a ver un poco los diferentes modos que tiene,
pero aquí en esta pantalla simplemente seleccionaríamos el modo que quiere tener nuestra instalación. Después pasaríamos a la conexión con el router. Recordemos que tenemos 3 formas de hacerlo y en función de ellas tendremos que actuar de una u otra manera. Si es por Wi-Fi, pues es importante introducir la red Wi-Fi a la que nos queremos conectar y su contraseña. Si es por cable, sería automático. Y si es por tarjeta SIM, pues lo mismo. Seleccionamos la opción de conexión por datos y automáticamente quedaría conectado. Y ya la última pantalla es el resumen. O sea, la idea, una vez terminada la puesta en marcha, es que todos los elementos que nos aparezcan estén en verde. Eso quiere decir que al final se ha montado bien, que está detectando todos los elementos de manera correcta y se ha realizado una buena instalación. Y, a ver, esto es la otra forma, porque para comprobar que todo va bien, cuando accedemos al inversor, el primer paso que nos va a hacer es pedirnos una contraseña de instalador. Es importante no perderla. Si bien es cierto que hay formas de recuperarla, si la tenemos apuntada, pues eso que nos ahorramos. Pues si accedemos a la pantalla de monitor de este menú, pues podemos ver a tiempo real los datos de consumo, de producción, de carga y descarga de la batería en todo momento. Porque los datos que se aprecian tanto en la aplicación como en el portal de monitorización tienen un pequeño retardo de algunos minutos y si queremos hacer algún trabajo más fino, hacer alguna prueba de cambio instantáneo, pues en este caso sí sería recomendable entrar al monitor directamente del inversor para comprobar estos cambios. Bueno, otro de los puntos que nos encontramos bastante es colocar la inyección cero en una instalación. Hay instaladores que optan por colocarla desde el principio, otros prefieren dejarla unos días para ver cómo trabaja la instalación y ver el rendimiento real que tiene. Pero recordemos que al final la inyección cero lo que hace es escaparte la producción al consumo que tienes en ese momento. Si el consumo es menor a la producción, nunca vamos a ver exactamente la producción real de nuestra planta. De todos modos, simplemente, igual que accedimos antes al monitor, escaneando el código en el QR y demás, iríamos a ajustes de potencia. Por lo general, tendemos a ir a Active Power Control, que es el control de potencia activa, pero esa no sería la opción. De ahí vienen muchos errores. La opción sería la tercera. Y ahí simplemente, pues podemos, voy a ampliar un poquito, podemos elegir el tipo de control que queremos tener. Puede ser una limitación total, se inyecta en 0 kilovatios, podemos limitarla a una cantidad de potencia, es decir, podemos inyectar hasta 5 kilovatios o incluso por un porcentaje. Eso en función de lo que queramos. Por lo general, y diría casi en el 100% de los casos, la potencia al final o se limita o no se limita. Bueno, aquí vemos al final cómo funciona la limitación de potencia de un inversor. En este caso, tenemos un inversor de 5 kilovatios. En el momento de máxima producción solar, supongamos que pudiese dar 5, pero está dando únicamente los 3 que solicita la vivienda. Y vertiendo 0 a la red, por supuesto. En este caso ya, como la producción fotovoltaica no es lo suficientemente grande como para abastecer todas las cargas de la vivienda, es necesario, bueno, incluir cierta potencia de la red, que en este caso sería 1 kilovatio. En el caso de la limitación de potencia en los sistemas trifásicos, hay que comentar que hay 2 modos de limitación. El modo de limitación de potencia total y de potencia monofásica. Comentar que ambos modos están certificados como inyección cero. Y bueno, aquí podemos ver simplemente cómo funciona cada uno. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que hablamos antes, ver los diferentes modos de operación que tienen la batería Luna. Bueno, en este caso,
lo configuraríamos. Podríamos configurarlo tanto en la pantalla inicial que vimos antes, de la puesta en marcha, o a través del portal o aplicación desde nuestra casa, por ejemplo. No hace falta todos los cambios que he mencionado, no es necesario estar en la planta para realizarlo, y se pueden hacer desde cualquier punto, vamos, siempre y cuando la instalación esté conectada a Internet y tenga conexión con el sistema de gestión. Todos los cambios se pueden hacer en remoto. Pues nada, empezamos con el primero. Al final, el primero es el más típico y el que se suele usar en la gran mayoría de los casos, que es el autoconsumo máximo. Al final no es otra cosa que cargar las baterías con los excedentes fotovoltaicos. Aquí lo podemos ver, pues en la situación 1, cuando tenemos descargada la batería, todo el consumo, y no hay producción solar, todo el consumo vendría a través de la red eléctrica. En el momento en que empezamos a tener producción fotovoltaica y excedentes, comenzaríamos a cargar la batería. Y una vez esté cargada la batería, pues ya depende de la configuración de limitación de potencia que tengamos. Si tuviésemos la inyección cero colocada, pues esta curva se adaptaría al consumo de la vivienda. En cambio, si no la tenemos, pues toda esta energía sería exportada. Desde este punto ya tenemos la batería cargada al 100%. Entonces, aquí ya empezaría a descargarse, simplemente. Dependiendo del dimensionamiento que hayamos hecho de la instalación, pues puede durar toda la noche, puede durar unas horas. Depende. Eso ya depende de la producción, de los excedentes que tengamos y de la capacidad de almacenamiento. Y también de los consumos en cada momento de la vivienda. El siguiente modo, que bueno, también se suele usar en cierto modo, diría que es el segundo modo más usado, es el TOW o el Time of Use, que al final lo que hace es establecer tiempos de carga y de descarga fijos para la batería. Básicamente se suele hacer para aprovechar las horas donde la energía es más barata, generalmente por la noche, y tener asegurada pues, una carga 100% para el resto del día. También hay otro sistema que ya hemos puesto en marcha desde Green Efficient. Y bueno, y podemos incluso asegurar que funciona porque ya está más que probado, es utilizar los inversores fotovoltaicos como una SAI, como un sistema de alimentación ininterrumpida, con la capacidad que tenga en este caso instalada de almacenamiento. Como podemos ver, sería simplemente establecer un tiempo de carga fijo, y en cuanto se fuese la red, por ejemplo, con la instalación de un backup box, pues tendríamos toda esa capacidad de almacenamiento lista para abastecer a la vivienda. Y otra opción también sería una instalación sin paneles, pero que simplemente, que es la que estamos viendo en la diapositiva, simplemente se quiere hacer un trading energético, que sería comprar la energía por las noches y dejar de usarla durante el día, que es por lo general bastante más cara. Bueno, y aquí tenemos el penúltimo modo, que es el alimentado por completo de la red eléctrica. La verdad que es, por así decirlo, el menos usado, pero no deja de tener una particularidad. Al final lo que conseguimos con este modo es estar vertiendo en todo momento toda la potencial alterna posible. Está pensado para tener los máximos excedentes posibles y poder venderlos a red. A ver si puedo ampliar un poquito la diapositiva. Vale, aquí lo estamos viendo. Pues mira, por la mañana, suponiendo que tengamos una producción fotovoltaica de 8 kilovatios, en todo momento estaría mandando el 100% de la capacidad del inversor, que en este caso, como sabemos, es 1.1 la capacidad nominal del inversor. En este caso, un inversor de 5 tiene una capacidad de entrega de potencia de hasta 5,5 kilovatios, pese a que la vivienda solo esté demandando 1 kilovatio. Siempre se priorizarían las cargas de la vivienda y el resto se está vertiendo a red para poder vender esos excedentes. El resto de potencia que tenemos, que nos sobra, iría destinada a cargar las baterías. En otro escenario, que podría ser por la tarde-noche, donde ya nuestra producción fotovoltaica ha disminuido,
ya empezaría a descargar la batería, pero con el objetivo, como dije antes, de siempre estar entregando la máxima potencia de salida del inversor. Y bueno, en el último caso, ya por la noche, en este caso tendríamos de 2 a 3 módulos instalados porque está entregando la batería 5 kilovatios, estaría entregando el máximo de nuevo. En este caso no sería 5,5, sino 5, básicamente porque es la capacidad que tiene de entrega un solo BMS. Y esta es una función bastante novedosa y que realmente no se le saca todo el jugo que se le podría sacar. Y bueno, sobre todo en plantas que estén un poco sobredimensionadas y demás, donde tengamos bastantes excedentes, puede ser una solución bastante viable en el caso de tener tramitada la compensación o la venta de excedentes. Y por último, ya es un modo, esto lo coloco un poco aparte, que es el modo isla, el modo aislado. Esto no tiene nada que ver con lo que hablamos antes de la backup box, que es cuando se va la corriente de la calle y por un periodo de tiempo pues tenemos, gracias a ese elemento, corriente de la fotovoltaica. Esto es para instalaciones aisladas. Es importante recordar que los inversores monofásicos de Huawei son compatibles con instalaciones aisladas. O sea, son híbridos y compatibles con aisladas. Nada, en este caso, pues simplemente no haría falta medidor porque los propios consumos de la vivienda te los marcaría la producción fotovoltaica que se adaptaría a ello. Y otra cosa importante que no se suele decir mucho, pero no está de más recordar, es que las instalaciones aisladas no son compatibles con optimizadores. Deben tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Vamos a ponernos en el caso de que la batería se agota. Si la batería se agota, el inversor se apaga, por supuesto. Sin embargo, al arrancar, los optimizadores no tienen energía para ponerse en marcha y entregar potencia al inversor. Entonces, en este caso, si se produjese un corte, no podríamos volver a producir energía a la mañana siguiente. Es por eso que no se suele comentar mucho, pero es importante tenerlo en cuenta, que las instalaciones aisladas no deben tener optimizador. Bueno, y hasta aquí un poco la presentación de hoy de la gama residencial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, que sepa que tienen el chat a su disposición o si quieren activar el micro y comentar algo. La gente que está aquí presencialmente en las oficinas de Green Efficient, lo mismo. Yo quería preguntar una cosa. Cuando hablamos de inversores trifásicos, también una trifásica 380 entre fases. Sí. Y la trifásica es como hay por ahí todavía que existen a 240, 230 trifases. Habría que hacer uso de autotransformador para transformar la línea, o el inversor en sí tiene una trifásica 380 o 130. Vale, sí. Me estaba preguntando el compañero, que no lo escuchaban, perdón. Si los inversores trifásicos únicamente eran compatibles con las redes de 380. Y sí, en el caso de los trifásicos solo se pueden instalar en las redes, bueno, las que nos encontramos en el 99% de las viviendas. En cambio, en los monofásicos sí que son compatibles con redes bifásicas. Es decir, a 127 sí que serían compatibles, sin problema. Lo que no se podría instalar en redes bifásicas es un backup box. Un backup box no sería compatible con redes bifásicas, pero sí un inversor monofásico. Bueno, no sé si... Podría darse la solución de instalar una trifásica 230, poner un transformador en la línea para cambiar lo que es el voltaje, un autotransformador que tiene el neutro, se engaña al inversor y el inversor ya después de vuelta vuelve a la 230 trifásica. Exacto, sí, con temas de autotransformadores y demás, sí se podría hacer, pero una instalación puramente como la que comentas, no. Vale, y el tema del backup, el backup box, ¿sí? se entiende que
El inversor trifásico solo tiene una salida alterna que entra al backup box y él se encarga de partir a la red normal alterna para hacer la inyección o en el caso de que se suspenda el suministro eléctrico, cambiar Sí, el ENI y meter con la exacto. línea de backup. O sea, es como en serie de Sí, instalación. sí, me estaba comentando eso mismo, sobre el tema de la backup box y su salida monofásica. Al final, es justamente como comentaba. Cuando hay red eléctrica, funcionaría de manera normal. Es verdad que la alimentación se haría a través del backup box y de esa fase en concreto se haría a través del backup box y el resto de fases no. Por ejemplo, los backup box monofásicos. Nos encontramos que la inmensa mayoría de los instaladores lo que se está haciendo es colocar el 100% de las cargas como cargas críticas. Y no hay problema, o sea, se puede hacer, el backup box está preparado, siempre y cuando se cumplan las condiciones de potencia, no sea, porque si se pasan los 5 kilovatios de potencia demandada a la vivienda, automáticamente va a dejar de producir el inversor. Pero eso sí que se puede poner el 100% de las cargas siempre y cuando pues sean inferiores a la potencia máxima admisible. Y sean monofásicas, por supuesto. Con motor trifásico, si una instalación tiene trifásica, porque necesita de la trifásica para Exacto. estar en la mayoría de los casos. Para el tema de incluir el 100% de las cargas como críticas, solo se podría hacer con lo del backup box monofásico. Con el trifásico es imposible porque no se podrían alimentar las tres fases. O sea, no se podría hacer. O elegir la fase que se quiere alimentar. Exactamente. Tendrías que elegir la fase que alimentar con cargas críticas y esa sería la que se alimentaría en caso de caída de red. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta por el chat y demás. Si no es así, pues darle las gracias por haber asistido. Cualquier duda, cualquier duda técnica de dimensionamiento que puedan tener, pues lo vamos comentando. Estamos aquí en las oficinas de Green Efficient en el polígono La Campana y nada, tienen nuestras redes por ahí si tienen cualquier duda y demás, pues estamos a su disposición de ayudarlos en la medida de lo posible. Así que nada, sin más me despido, muchas gracias a todos y nada, que tengan buena tarde.